Con Juan Pablo, a quien conocí, hemos repasado antes hace 5 años, gracias al nexo de Ricardo y sobre todo de Marco. Y lo tengo que decir, para mí es un honor estar aquí con Ricardo, al que admiro profundamente y se lo digo siempre que le veo, porque nos conocemos desde hace mucho como médico, como padre, con Marco en medio, con Alicia, y fue quien me invitó. Realmente me llamó Juan Pablo, me puso en contacto con Ricardo y él me invitó. Así que para mí es un verdadero placer estar con todos. Voy a intentar daros un poco a conocer lo que hacemos en el día a día. No os quiero aburrir, intentaré ser lo menos médico posible y lo más cercano a todos vosotros. Como todos sabéis, mi objetivo es que todos sepamos, aunque ya lo sabéis como familiares, que es un niño con patología crónica, que sepáis cómo trabaja una unidad de referencia en patología crónica compleja y que pensemos entre todos, a mí me encanta escucharos, estrategias que se pueden poner en marcha para mejorar la atención de los niños. Si pensamos en quiénes son estos pacientes, podemos ver esa pirámide que pongo ahí. Esta pirámide es de adultos y dices, en el escalón más bajo, la mayoría de los pacientes son pacientes con enfermedad crónica, digamos, de bajo riesgo, pacientes que hacen su vida casi sin dificultades. Luego hay un grupito, un 15% más o menos, que se consideran pacientes de alto riesgo, pero sobre todo vemos ese vértice de la pirámide que se consideran los pacientes con patología crónica y complejidad, que representándose un 5% de la población requieren casi todos los recursos sanitarios. Pues en pediatría pasa parecido entre comillas, porque en pediatría casi todos los niños son sanos. Tan solo un 15% se consideran niños con patología crónica o niños con necesidades especiales de salud, y menos del 1%, o sea, lo que vamos a hablar ahora en esta mesa es ese 0,7, 1% de niños que realmente son los niños con patología crónica y complejidad. ¿Y por qué son importantes? Bueno, importantes son por los propios niños y por vosotros, sus familiares, pero desde el punto de vista también de gestión son importantes porque representan el 10% de ingresos, una de cada 4 estancias hospitalarias y casi la mitad del gasto sanitario pediátrico. Por esto, las estrategias del Ministerio de Sanidad, de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, por supuesto, de la Consejería de Sanidad de Madrid, ha desarrollado estrategias destinadas a estos niños. Tengo la suerte de haber participado tanto en las estrategias del Ministerio en 2019 como en ese proceso asistencial integrado del año 2022 en la Comunidad de Madrid. Cuando hablamos de los niños con patología crónica complejidad, intento no ponerle una etiqueta de qué patología tiene que tener. Son pacientes pluripatológicos con muchas enfermedades, o más que muchas enfermedades, la afectación de muchos órganos o sistemas, con una gran dependencia de soporte tecnificado, soporte digestivo, respiratorio, ahora lo veremos. Como he dicho, con un elevado consumo de recursos. Pero lo más importante, y siempre que hablemos de estos niños tenemos que tener en cuenta, es el impacto que la enfermedad tiene sobre el niño y sobre su familia. Escuchando las necesidades de las familias, viendo las experiencias, por supuesto, que se hacían en otros hospitales, nace en La Paz en el año 2008 la unidad de patología compleja. El Hospital La Paz va a cumplir este año los 60 años. Y es gracias a Luis Albajara Velasco, a quien sale en la foto, que era como un pequeño loco, genio, no sé cómo nombrarle, era nuestro jefe de servicio, quien impulsó la creación de esta unidad. Unidad que trata de dar respuesta sobre todo a una demanda que a veces sentiréis y que muchas veces pediréis a los profesionales, que es que alguien coordine o integre la atención de vuestros niños. Por supuesto, el superespecialista será el que más sepa de su apartado, pero muchas veces nos referís el sentimiento un poco de soledad o la necesidad de que alguien nos acompañe para acompañaros, integrar, coordinar a tanto especialista que va a dar lo mejor de sí mismo. La unidad nació en el año 2008. Son 5 profesionales, o sea, somos 5 médicos, una enfermera dedicada a tiempo completo, que es la enfermera gestora de casos, un área de hospitalización específica en la que todo el mundo es importante, Ricardo lo sabe, desde el personal, los auxiliares de enfermería, la enfermería, todo el mundo está capacitado en la atención de estos menores. Tenemos un área de consulta, que solo pasamos un día a la semana, actualmente pasamos 4 o 5. Y tenemos también recursos para facilitar el acceso a las familias, como son un correo electrónico que nos pueden contactar, o
o un busca directo que tienen las familias de los pacientes, digamos, más frágiles o más complejos para poder atenderles directamente en su domicilio ante cualquier emergencia y así evitar que tengan ni siquiera que desplazarse al hospital. Y los padres, que sois unos héroes, sabéis manejar las descompensaciones en casa. Y muchas veces simplemente lo que necesitáis es una guía. Y eso es lo que hacemos por teléfono. Simplemente para dar un dibujo de cómo son los pacientes, y aquí habrá familias que se sientan representadas. La mayoría de los pacientes, lo vemos en el gráfico arriba, tienen morbilidad neurológica, digestiva y respiratoria a la vez. Si es que 2 de cada 3 niños tienen toda esta patología y al final necesitan que un neumólogo le vea, que un gastroenterólogo le vea, que el de nutrición le vea, que el neurólogo le vea. Nosotros lo que vamos a hacer es integrar toda esa atención. Pero también necesitan ese soporte tecnificado que vemos en el gráfico de abajo. Más del 80% de nuestros niños tienen algún tipo de dispositivo en casa. Es que a veces tenéis pequeñas unidades, la hospitalización en domicilio. Más de la mitad tienen soporte digestivo, gastrostomía, bombas de alimentación y más de la mitad soporte respiratorio, que podemos pensar solo en el oxígeno, pero son muchos los pacientes con traqueostomía, ventilación mecánica en domicilio, pues son los pacientes que llevamos habitualmente. Y como os digo, nace gracias al impulso de Luis Albajara, que escuchaba y mucho a las familias, pero ya no solo a las familias, es que las principales guías de múltiples enfermedades, lo que os decía, para mí lo importante no es la enfermedad base que tiene el paciente, pero si vamos a guías de recomendaciones, por ejemplo estas dos, parálisis cerebral infantil o atrofia muscular espinal tipo 1, todos dicen que alrededor de la familia y el paciente debe haber un médico coordinador que integre todo lo que hagan el resto de especialidades, y esto es lo que nosotros hacemos. Y esto es lo que hay que reivindicar y debería